En un mundo de apariencias y poses calculadas, una de las actrices más veneradas de nuestro país, la incomparable Lola Herrera, rompió el silencio con una verdad que muchos aún hoy se resisten a aceptar, revelando sin tapujos que la maternidad, para ella, no fue una vocación innata, sino una imposición de su tiempo y una experiencia que la dejó exhausta, atada y con un miedo constante. Esto, unido a la confesión pública de una vida sexual insatisfactoria en una época donde el orgasmo femenino era un absoluto tabú, la erigió no solo como una estrella de la interpretación, sino como una auténtica pionera de la sinceridad. Una mujer que, a sus casi 91 años, sigue desgranando sin miedo las sombras de su propia historia, una historia que ahora, desmenuzada y verificada, os vamos a contar con todo lujo de detalles. Para adentrarnos en esta fascinante narrativa, debemos presentar a nuestra protagonista principal, la grandiosa Dolores Herrera Arranz, conocida por todos como Lola Herrera. Nacida en Valladolid en el año 1935, esta figura imponente y talentosa es, sin lugar a dudas, una de las actrices más reputadas de toda España. Su carrera, que abarca varias décadas, la ha consolidado como una verdadera dama del teatro, aunque su presencia en cine y televisión tampoco ha pasado desapercibida. Lola Herrera es sinónimo de perseverancia, de un talento innegable y de una constancia admirable. A sus casi 91 años, sigue demostrando una lucidez y una energía envidiables, siendo una de las voces más críticas y sensatas sobre la situación de la cultura y la mujer en España. Su relevancia no se limita a su inmenso legado artístico, sino que se extiende a la forma valiente y honesta en que ha desnudado aspectos de su vida personal, marcando un antes y un después en la forma en que las celebridades abordan sus experiencias más íntimas. La noticia que nos ocupa y el catalizador de gran parte de esta conversación no es un evento único, sino una serie de revelaciones contundentes que Lola Herrera ha compartido a lo largo de los años en diversas entrevistas y, de forma particularmente impactante, en la película casi documental Función de Noche, estrenada en el año 1981. En este filme, la actriz diseccionó frente a las cámaras su fracasada relación con su exmarido, el también actor Daniel Dicenta, y expuso sin filtros su visión desmitificada de la maternidad. Es decir, que no se trata de una filtración reciente, sino de un proceso de honestidad pública que ha sido poco común en su generación, donde no se ha guardado las sombras, especialmente en lo que respecta a su matrimonio y a una visión de la maternidad que huye de los idealismos románticos. Estas declaraciones, que han resurgido y se han contextualizado con el tiempo, han resonado fuertemente por su brutal sinceridad. La reacción ante estas confesiones, especialmente la de Función de Noche, no se hizo esperar en la sociedad española de los primeros años 80. En un país que apenas salía de una dictadura y donde ciertos temas eran absolutos tabúes, las palabras de Lola Herrera generaron una polarización brutal. Por un lado, según la propia actriz, muchas personas de su entorno le retiraron el saludo y la llamaron exhibicionista y desvergonzada por hablar tan abiertamente de su sexualidad y su vida marital. Por otro lado, hubo quienes vieron su acto como una hazaña de valentía inaudita. Artistas como Carmen Maura expresaron su admiración, reconociendo que ella misma no sería capaz de tal honestidad. Incluso la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, ha destacado la importancia de Función de Noche, señalando que Lola se atrevió a hablar de muchos tabúes que estaban prohibidos para las mujeres en aquella época. Las redes sociales, si hubieran existido entonces, habrían estallado en un debate sin precedentes, creando tendencias y dividiendo a la opinión pública en dos bandos claros. Hoy, su legado se valora como un acto de precursora. Para entender la magnitud de estas revelaciones, tenemos que retroceder varias décadas y contextualizar la vida de Lola Herrera. Todo comenzó para Dolores Herrera Arranz en Valladolid, en el año 1935. Aunque hoy la conocemos como una gran dama del teatro, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron, curiosamente, musicales. De hecho, comenzó participando en concursos de radio como cantante de música ligera, forjando desde muy joven una presencia escénica. A mediados de los años 50, con una España todavía muy conservadora, Lola tomó la valiente decisión de trasladarse a Madrid, donde debutó en el cine y el teatro. Fue sobre las tablas donde descubrió su verdadera vocación, integrándose rápidamente en prestigiosas compañías de la época y comenzando una carrera imparable. Fue en los micrófonos de Radio Madrid, a finales de los años 50, donde se encontró con el que luego sería su marido, el actor Daniel Dicenta. Su primera impresión de él, según sus propias palabras en el documental Lazos de Sangre, no fue idílica.
le pareció un hombre con un punto déspota, al que llegó a definir como un encantador de serpientes. Sin embargo, la pasión y el enamoramiento inicial fueron intensos. Se casaron el 31 de diciembre de 1960, un matrimonio que traería consigo a sus 2 hijos, Natalia y Daniel. Pero, como ella misma ha confesado, ese enamoramiento y esa pasión acabaron el mismo día que se dieron el sí quiero. La relación estuvo marcada por la inestabilidad y las constantes infidelidades de él, lo que terminó por dinamitar la convivencia y, de forma más simbólica, la confianza de Lola. Se separaron en 1967, cuando Daniel Dicenta abandonó el domicilio familiar un significativo 6 de enero, el Día de Reyes, dejando a Lola y a su hija Natalia en la casa. Para Lola, a pesar del dolor y la dificultad de la situación en una época donde la mujer era considerada un ser inferior, la partida de Daniel fue, en el fondo, un alivio. Ella misma cuenta que Daniel lo planteó y a ella le pareció muy bien, lo mejor que le podía pasar, porque sabía que ella sola podía gobernar la situación. El divorcio, tal y como lo conocemos, no pudo formalizarse hasta años más tarde, una vez llegada la democracia y aprobada la ley del divorcio en España a comienzos de los años 80. Y ahora, con lo que acaba de pasar, o mejor dicho, con lo que Lola ha revelado a lo largo de su vida, todo cobra un sentido mucho más profundo y doloroso. Adentrémonos en los perfiles de los protagonistas de esta historia. Lola Herrera, como ya hemos dicho, es una de las grandes figuras de la interpretación española. Más allá de los focos y de su impresionante vida profesional, la artista vallisoletana ha desarrollado una importante faceta personal, que ha expuesto con una sinceridad inaudita. Sus relaciones anteriores son casi una hoja en blanco, ya que su matrimonio con Daniel Dicenta fue el epicentro de su vida amorosa pública y de gran parte de su drama personal. Lola, a lo largo de su carrera, ha sido un ejemplo de fuerza, pero también ha mostrado la vulnerabilidad de una mujer que tuvo que abrirse camino en un mundo de hombres y bajo las estrictas normas de una sociedad que no perdonaba. Daniel Dicenta, su exmarido, era un actor guapo, carismático y, según Natalia Dicenta, su hija, un grandísimo actor desaprovechado en España. Sin embargo, para Lola y para quienes lo conocieron en la intimidad, era un hombre muy difícil como marido, con muchos monstruos en su interior y asuntos pendientes que no logró superar. Una de las fuentes especula que el estado depresivo permanente de Daniel y su comportamiento podrían haber estado relacionados con el suicidio de su propio padre, un dolor que Lola pasó con él y que, según ella, culminó su relación. Sus infidelidades fueron la constante, el maltrato en ponerme muchos cuernos como lo definió ella misma en Lo de Évole, que al final dinamitaron la convivencia y la hicieron entender que estaba mejor sola. Sus hijos también son piezas clave de esta trama. Natalia Dicenta, la hija mayor, decidió seguir los pasos de sus padres y dedicarse al mundo de la actuación y la música, consolidando una carrera propia marcada por la versatilidad. Creció rodeada de teatro, ensayos y representaciones, algo que influyó de manera decisiva en su vocación. Aunque compartir profesión con una figura tan destacada como su madre podía suponer una presión añadida, Natalia ha sabido construir una identidad artística propia, y actualmente trabaja con su madre en la obra Camino a la Meca. Ella ve a su madre como un ejemplo de fuerza. Muy diferente es el caso de Daniel Dicenta Herrera, el hijo menor, cuya vida se ha mantenido siempre mucho más alejada de la exposición mediática, optando por una vida anónima y discreta, lejos de los escenarios. Ahora sí, profundicemos en los detalles más jugosos y reveladores, en cómo Lola Herrera decidió abrir en canal su vida en un acto de valentía sin precedentes. La joya de la corona de estas confesiones es, sin duda, la película Función de Noche, dirigida por Josefina Molina y estrenada en el año 1981. Este filme, a medio camino entre el documental y la ficción, fue un reencuentro sin guión entre Lola y su exmarido, Daniel Dicenta, 15 años después de su separación. La escena principal los sitúa encerrados en el camerino de un teatro, mientras Lola interpreta cada noche 5 horas con Mario. Allí, frente a la cámara y al espectador, ambos actores vomitaron todo lo que habían vivido y sentido durante y después de su matrimonio. Lola Herrera describe la experiencia como un descenso a las profundidades de su ser, una catarsis brutal. «Ando sé hasta dónde bajé en aquella grabación», ha dicho. Lo que nadie sabía, ni siquiera Daniel, era la profundidad de la herida emocional que Lola cargaba. En esa cruda conversación, Lola le reprocha años de silencios, de soledad emocional y, lo más impactante y tabú para la época, la falta de orgasmos. La actriz se confiesa ante su exmarido y ante toda España con la mítica frase:
He sentido un orgasmo en mi vida. Fue un acto revolucionario que la liberó definitivamente, una liberación de años de dolor e incomunicación, de no poder decir el horror de haber fingido, de no poder hablar y clarificar algo sin herirle ni hacerle mal como hombre. Ella misma recuerda que su silencio duró mucho tiempo. Este momento fue, según muchos, el primer reality show de España, un ejercicio de cinema verité que impactó a toda la sociedad española y que, como afirmó la vicepresidenta Nadia Calviño, se atrevió a hablar de muchos tabúes femeninos. Las reacciones ante Función de Noche fueron tan variadas como intensas. La confesión sobre el orgasmo fingido en particular no fue bien comprendida en su momento por parte de algunos. Lola Herrera ha admitido en entrevistas, como la de Jordi Évole en Lo de Évole, que hubo compañeras que me retiraron el saludo y que la llamaron desvergonzada. Pero también fue como una liberación, según ella, y lo que no sabía es que había abierto el frasco de las esencias, haciendo que los hombres comenzaran a preguntarse si sus relaciones eran reales o si sus parejas estaban fingiendo. Mientras tanto, el propio Daniel Dicenta, a pocos días de estrenarse la película, dio entrevistas diciendo que le habían engañado con el filme, demostrando que la catarsis no fue la misma para él. Su hijo, Daniel Dicenta Herrera, que en aquella época se fue a vivir con su padre, no logró entender en ese momento lo que su madre había hecho. Sin embargo, muchos años después, en una llamada emotiva desde la casa del pueblo, le pidió perdón. Mamá, perdóname por no haber sabido entender lo que te pasaba. Natalia Dicenta, por su parte, lo vio de otra forma, sintiendo que su madre es un ejemplo y deseando haber heredado la mitad de esa fuerza. Pero las conexiones de Lola Herrera con el mundo del espectáculo y su vida personal van más allá de su matrimonio. Las obras de Miguel Delibes, especialmente el monólogo de Carmen Sotillo en 5 horas con Mario, marcaron un antes y un después en su vida profesional y emocional. Estrenado en 1979, este papel la acompañó durante más de 40 años en distintas etapas, convirtiéndose en una de las interpretaciones más icónicas del teatro español. Ella misma reconoce que el personaje de Carmen y ella han envejecido juntos. Sin embargo, esta profunda inmersión en el drama de Carmen Sotillo, una mujer que vela el cadáver de su marido y repasa su vida en común, la llevó a un estado de depresión profunda. Mi depresión que tuve yo fue por eso, confesó Lola. Le pasaban cosas tremendas en el escenario. Veía imágenes de su vida con su exmarido. Su drama personal se mezclaba con el del personaje, cayendo en unas profundidades tremendas de dolor. Otro hilo conductor que conecta con la vida sentimental de Lola Herrera es su relación con Chicho Ibáñez Serrador. Lo conoció en Valladolid, y Chicho fue, según ella, una parte del empujón para que yo me fuera a Madrid. Entre ellos, hubo una química innegable, con Chicho contándole historias maravillosas de la vida, el teatro. Tontearon, pero nunca fueron a más, iniciando una entrañable relación epistolar mientras él viajaba por el mundo. Lola atesoraba esas cartas de amor, que describía como guiones maravillosos, y que a veces venían acompañadas de regalos. Sin embargo, un día, su marido Daniel Dicenta las encontró, las leyó y las rompió. Lola, con la perspectiva del tiempo, ha confesado que ese día tenía que haberme separado, y que le encantaría poder recuperarlas y leerlas en su vejez. Esto demuestra la compleja red de relaciones que tejieron la vida de Lola y el peso de las acciones de Daniel en su autonomía personal. Los expertos en cultura pop y los periodistas especializados en el mundo del corazón han analizado extensamente el fenómeno Lola Herrera. La periodista Natalia Figueroa, amiga íntima de la actriz, ha descrito a Daniel Dicenta como un hombre muy difícil como marido. La propia Lola ha puesto en valor el papel de Función de Noche, no solo como un ejercicio de catarsis personal, sino como un grito que resonó en la sociedad. En Lo de Évole, Lola explicó la situación legal de la separación en los años 60 y 70, donde las mujeres eran tratadas como muebles, no podían denunciar maltratos como las infidelidades, y una madre trabajadora no podía poner a sus hijos en la seguridad social si no era cabeza de familia. Incluso relata cómo cuando inició los trámites de separación, no tenía casa en Madrid ni familiares, y el juez la depositó en casa de Mimi Muñoz, la madre de las Goyanes, porque no podía vivir sola. Fue un maltrato muy grande por parte de la oficialidad. Estos detalles revelan el contexto social opresivo en el que Lola se movía, lo que magnifica el valor de su posterior honestidad. El impacto en la carrera y la imagen pública de Lola Herrera ha sido, paradójicamente, una consolidación de su leyenda. Su valentía y honestidad la han convertido en un símbolo de la mujer independiente y profesional que toma las riendas de su destino, un referente para generaciones.
Si bien las declaraciones sobre su matrimonio y sexualidad fueron controvertidas en su momento, con el tiempo se han reevaluado como actos de empoderamiento. Su imagen de fortaleza y sinceridad se ha visto reforzada, mostrando que detrás de la gran actriz hay una mujer real con vivencias complejas. La relación con su hija Natalia Dicenta, con quien mantiene un tándem artístico y vital muy poderoso, también ha fortalecido su imagen, presentándola como una madre presente y orgullosa, a pesar de sus duras palabras sobre la maternidad. En contraste, el impacto en la carrera de Daniel Dicenta no fue tan positivo. Lola ha lamentado que la película no le sirviera a él para desahogar todo lo que tenía dentro, y para dejar ese estado de ánimo que él tenía, que era su estado depresivo permanente, que lo llevó a muchas cosas. Este ejercicio de honestidad pública de Lola Herrera nos recuerda inevitablemente a otros casos de famosas que han decidido romper el silencio sobre aspectos íntimos de sus vidas en momentos históricos clave. Aunque los detalles difieran, la esencia de mujeres que se atreven a desafiar las normas sociales y los tabúes para hablar de su propia experiencia vital resuena con fuerza. Lola Herrera fue una pionera, una de las primeras en España en abrir el camino para que otras mujeres, famosas o no, pudieran hablar de sexo, de relaciones insatisfactorias, de la maternidad no idealizada, en una época donde esto era impensable. No hubo precedentes exactos de un reality tan crudo y personal como Función de Noche en España en su momento, lo que la convierte en una figura aún más destacada en la historia del cine y la televisión, y en la lucha por la liberación femenina en el ámbito público. Su caso es una lección no aprendida para muchos, sobre la necesidad de la verdad y la importancia de desmitificar ciertas facetas de la vida. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica un poco, porque las versiones y las interpretaciones de los hechos, aunque principalmente vienen de la propia Lola, ofrecen matices importantes. Lola Herrera siempre ha sido clara. Yo no tenía vocación de madre, me vino, y he sido madre porque en mi época era lo que tocaba. Estas declaraciones desmitificadoras contrastan con la imagen idílica de la maternidad que la sociedad de los años 50 y 60 imponía. Para ella, la maternidad es la responsabilidad más grande y, a veces, la más ingrata, una tarea que consume una energía vital inmensa, y ha admitido que no le contaron la verdad sobre ella, definiéndola como una cara muy dura de renuncia y cansancio, una cadena que te ata para siempre y que te hace vivir con el miedo en el cuerpo. En sus reflexiones más crudas, incluso ha llegado a decir: a mis hijos los quiero por encima de todo, pero si volviera a nacer, con la mentalidad de hoy, posiblemente no sería madre. Estas palabras, aunque duras, no contradicen el hecho de que Lola ha sido una madre presente y orgullosa. La aparente contradicción radica en la comprensión de que el amor incondicional por sus hijos y el profundo reconocimiento de las dificultades y las imposiciones sociales de la maternidad pueden coexistir. En las redes sociales de hoy, estas declaraciones generarían un debate masivo. Hashtags como #maternidadreal, #LolaValiente o #no soy madre si quiero serían tendencia, con usuarios divididos entre quienes la aplauden por su honestidad y quienes podrían malinterpretar sus palabras. Los foros se llenarían de hilos analizando cada detalle, cada frase, y se crearían memes que, con humor o ironía, reflejarían la complejidad de sus afirmaciones. Los bandos estarían claramente definidos entre las que se sienten identificadas con su visión y las que defienden una maternidad más idealizada. Las posibilidades de lo que podría pasar ahora con estas declaraciones en el panorama mediático actual son varias. Aunque Lola Herrera ha sido siempre coherente en su discurso, la revisión de su testimonio podría inspirar a otras celebridades a romper sus propios silencios. Sus palabras, que denuncian la presión social sobre las mujeres de su época, resuenan con fuerza en el movimiento feminista actual, sirviendo de inspiración. No se esperan nuevas revelaciones explosivas de su parte, ya que su vida ha sido un libro abierto en los últimos 40 años, pero su legado se sigue construyendo y su voz se mantiene activa y relevante. Hay quien asegura que la fuerza de su testimonio seguirá siendo un faro para muchas. Para entender bien a Lola Herrera en el contexto de su vida, hay que conocer su círculo más íntimo y cómo la ha influenciado. Su hija Natalia Dicenta ha sido su gran apoyo y confidente, formando un tándem artístico y vital muy poderoso. Ambas han hablado públicamente del respeto mutuo que sienten por su trabajo y del apoyo que se han brindado a lo largo de sus respectivas carreras. Actualmente, Natalia Dicenta y Lola Herrera se encuentran trabajando juntas sobre las tablas con la obra Camino a la Meca, una adaptación de la obra de Atol Fugard, lo que demuestra la solidez de su relación profesional y personal. Daniel Dicenta Herrera, su hijo, aunque ha optado por una vida anónima, también forma parte de este círculo,
aunque de una manera más discreta. Amigos cercanos como Natalia Figueroa también han sido testigos y apoyo en momentos clave de su vida. Este entorno familiar y de amistad ha moldeado mucho su forma de ser pública y privada, dándole la fuerza para ser tan auténtica. En los últimos meses y años, la trayectoria de Lola Herrera ha sido un ejemplo de vigencia y reinvención constante. A sus casi 91 años, sigue siendo una actriz en activo, subida a los escenarios, y una presencia constante en la pantalla, habiendo llegado a nuevas generaciones gracias a papeles en series populares como Un Paso Adelante o Las Chicas del Cable. Ha recibido prestigiosos reconocimientos, como la Medalla de Oro a las Bellas Artes o el Premio Max de Honor, consolidando su estatus como leyenda viva de la cultura española. Su lucidez y energía son envidiables, y su voz sigue siendo una de las más críticas y sensatas sobre la situación de la cultura y la mujer en España. Todo parecía ir sobre ruedas en su vida profesional y personal, mostrando una madurez y estabilidad envidiables, antes de que estas antiguas pero poderosas declaraciones volvieran a cobrar relevancia, demostrando que la verdad, por muy antigua que sea, siempre encuentra su camino y su momento para impactar de nuevo. En cuanto a las últimas actualizaciones, Lola Herrera sigue siendo una figura activa y vibrante en la escena cultural española. Sus declaraciones sobre la maternidad y el feminismo son más relevantes que nunca en el contexto actual de debate social. La obra Camino a la Meca, donde comparte escenario con su hija Natalia, es una muestra de su continuo compromiso con el arte y la familia. La actriz, lejos de retirarse, sigue demostrando que su capacidad de trabajo y su mente aguda están intactas. El impacto de sus palabras perdura, convirtiéndose en un testimonio generacional sobre la lucha por la independencia y la verdad de la mujer. Su voz, que ha criticado las estructuras familiares rígidas y ha defendido su soledad como un espacio de libertad, resuena hoy con más fuerza que nunca, inspirando a muchas. En los próximos días y meses, seguiremos viendo a Lola Herrera en los escenarios y, seguramente, opinando sobre la actualidad. Aunque no se esperan nuevas declaraciones explosivas, cada vez que habla, sus palabras son un titular. La expectación por ver cómo su legado se sigue construyendo y cómo las nuevas generaciones la redescubren y valoran su valentía, es enorme. Es probable que haya más homenajes y reconocimientos a su trayectoria y a su figura como icono de la honestidad. La historia de Lola Herrera es una de esas que no solo se cuentan, sino que se estudian, por su impacto en el arte y en la sociedad. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y lo que sabemos ahora es solo una parte de la influencia duradera de una mujer excepcional. Recapitulemos todo este drama y la fascinante vida de Lola Herrera. Esta grandísima actriz ha revelado sin tapujos la cruda realidad de una maternidad no deseada y las sombras de un matrimonio marcado por las infidelidades y la insatisfacción sexual. La sociedad de su época reaccionó con una mezcla de censura y admiración, dividida entre quienes la criticaban y quienes la veían como un faro de valentía. Lo que parecía una vida de glamour, resulta ser una compleja lucha por la verdad y la autonomía. Esta historia está lejos de terminar, porque su legado sigue creciendo y sus palabras resuenan con más fuerza que nunca, transformándola en un ícono de la sinceridad. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con la visión de Lola Herrera sobre la maternidad, o te ha sorprendido? ¿Qué crees que ha sido lo más valiente de su vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido como este.